la primera parte está referido a lo que es la Argentina global. La idea de la pregunta es qué necesita la Argentina para arrancar, ¿no? ¿Cómo salimos de esto? Y después vamos a hacer la cosa sectorial, un poco analizando que tenemos sectores muy diversos, ¿no? Y que abarcan muchas ramas de la producción y de los negocios de la Argentina. Vamos a ir a la cuestión sectorial, que incluye, bueno, desde el tema de los autos, el petróleo, los alimentos, la innovación tecnológica en temas como la medicina y el desarrollo inmobiliario y de la construcción, en el caso del ingeniero Costantini. Bueno, vamos a quiénes son un poco los currículums de nuestros invitados, y comenzamos con Cristiano Rattasi. Cristiano Rattasi es graduado en Economía y Comercio por la Universidad Luigi Bocconi de Milán y obtuvo el MBA en la Universidad de Harvard. Cristiano. Ahora, tenemos novedades. Bueno, a ver, tratemos de no ser demasiado repetitivos, pero evidentemente acá lo que estamos hablando es de competitividad, inserción en el mundo. Es obvio que en mi sector, que después capaz que lo hablemos, pero ahora estamos hablando más genérico, es fundamental el resto del mundo. Nuestra producción es solamente 20% al mercado local, 80% hay que exportarla. Y para eso necesitamos absolutamente el resto del mundo. La primera duda es, cuando escuché el talento argentino, a Martina hablar del talento argentino, y pensé, me hablan siempre educación, lo que sea. Nosotros, si tiene la base, quiero primaria y secundaria, un obrero en la planta, en 4 o 6 meses lo hacemos, y si tiene potencial, sale muy bueno y muy rápido. Entonces, a mí, la única cosa que me preocupa, una buena educación primaria y secundaria para preparar la gente. Pero tiene que ser una educación para preparar la gente a los puestos de trabajo que hay, a lo que más bien el potencial, utilizar el potencial para pensar, para entrenarse con la cabeza, lo que sea mañana, cualquier tipo de trabajo. Y eso a veces en el currículum de la escuela argentina falta. Y evidentemente tenemos que pensarlo bien, cómo hacerlo. Simple, sin cosas tan... Pero obviamente en matemática tienen que saber superar ciertos exámenes básicos. Entonces me dice talento argentino, y se tiene el talento argentino. Ahora, todos estos años he estado siempre diciendo, señores, acá hay un problema enorme de inflación. Esto hace 20 años que lo digo siempre. Y un país con inflación es un país muy poco creíble y que evidentemente le falta algo importante. ¿Cómo no controlar la inflación? Si pienso que todos tenían inflación 20 años atrás, y ahora quedamos solamente nosotros, Venezuela, Sudán, algún otro país de esa zona. Y entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó que no supimos controlar la inflación? Digamos que Brasil la controló. Brasil venía peor que nosotros. Hizo un plan, la bajó y después siguió diciendo no quiero más inflación. Nosotros que habíamos matado la inflación con todos los sistemas que queríamos, pero en el año 90 habíamos matado la inflación, después empezamos de vuelta a crecer y crear un problema inflacionario. Acuérdense siempre que la inflación es el peor impuesto para la gente de menores recursos, y eso es gravísimo. Entonces, un país con este tipo de inflación no es un país previsible. Las cuentas de una empresa con este tipo de inflación no tiene valor. Tenés que inventar cuentas diferentes, no tiene verdadera. Entras con ajustes que no son ajustes correctos y todo. Si todo el resto del mundo no tiene más inflación, ¿por qué tenemos que tener inflación? Y ahí me acuerdo que al principio de este último gobierno
se habló mucho de inflación y pobreza, que eran las dos cosas que había que curar. Yo obviamente estaba totalmente de acuerdo, inflación y pobreza. Y yo agregaba impuestos distorsivos porque yo necesito exportar. Entonces me acuerdo cuando dice talentos, Martín, cuando yo decía, mire cómo está creciendo la industria de alta tecnología, todo lo que es Migoya, Mercado Libre, Despegar, me contestaban, sí, pero ellos pagan mucho menos impuestos. Digo, pero eso es lo normal. No tiene sentido que el obrero mexicano reciba el 85% de lo que le cuesta a la compañía en su bolsillo y el obrero argentino reciba el 45% de lo que le cuesta a la compañía en su bolsillo. De esa manera no vamos a salir nunca. Me acuerdo haberlo dicho a uno de los ministros más importantes, estoy hablando hace 2 años y medio, 3, digo, mira, no puede ser este tipo de diferencia y termina que cuesta mucho más un obrero argentino de lo que cuesta un mexicano. Bueno, pero es bueno que los obreros argentinos ganen mucho más. A mí me parece muy bueno, pero si queremos competir con el mundo, tenemos que estar alineados, porque después de eso empezó a atrasarse el dólar y ya el costo de un obrero argentino era totalmente no competitivo. A mediano plazo tenemos que resolver de vuelta este tipo de problema. Por eso digo esa parte, y la pobreza también, los trabajos de calidad puede crearlos solo la industria, nosotros, o los servicios privados, o la agricultura privada, pero no lo crea el sector público. Trabajo de calidad para sacar ese 30% de pobreza, lo tenemos que crear nosotros. Y para eso, en nuestra industria, necesitamos exportar. Y el futuro de Argentina ahora, y lo dice todo, oposición y partido de gobierno, hay que exportar más. Y el futuro de la Argentina es exportar más. Si no, no podemos bajar ese 30% de pobres inventando que vamos a poner plata en los bolsillos de la gente, porque no hay más. Por eso hay inflación, por eso hay déficit fiscal. ¿Cómo vamos a poner plata cuando no tenemos la plata para ponerlos? Eso, quiero decir, es lo que tenemos ahora que promover para empezar a exportar. Habían eliminado las retenciones, volvieron las retenciones. Iban eliminando ingreso bruto, hay todavía ingreso bruto. Impuesto de sello, ni hablar. Impuesto al cheque, todavía hay impuesto al cheque. Hay algunos impuestos que son desastrosos para la producción y para la exportación. Y esos son los distorsivos. Un país tiene que regirse sobre impuesto a las ganancias y sobre IVA. Y puede haber algunos impuestos chiquitos provinciales, muy acotados, que puede ser un pequeño IVA provincial o lo que sea. No puede regirse sobre cuántos, 126, 26, lo que sea, los impuestos raros. Tienen que ser pocos los impuestos y muy cobrables y nada distorsivo para lo que es dedicarse a la exportación. Como no sé cuánto hablé porque ese reloj me dice que no me da ninguna... Que ya está terminado. Ya está terminado, ok. Entonces, el reloj dice, empezó en 57, está en 50, ya no entiendo más nada. Entonces, perfecto. Me parece que en todo caso, para la exportación dije lo más importante. Presión tributaria, esfuerzo distorsivo, inflación, pobreza. Y esas son las cosas que ahora tenemos que ir eliminando lo más rápido posible. Y obviamente para nuestra industria, acuerdo con Europa, porque si dependemos solo de Brasil, vamos muertos. Me quedé pensando en un concepto que esta mañana decía Ricardo Arriazu, esto de que con la inflación no se convive, sino que se la mata, pero hace años que venimos combatiendo, así que hay que ir preparando algún trabajo especial sobre cómo es esto de tantos años con convivencia e inflación, ¿no? Vamos ahora a Luis Pérez Compán, es presidente del grupo Pérez Compán, ¿no? Bueno, tiene con compañías con rol protagónico en alimentos y agro y energía. Ejerció como vicepresidente Pérez Compán y al mismo tiempo como director de la petrolera Pérez Compán. Actualmente preside el directorio
de las principales empresas del grupo, como son Molinos Río de la Plata, Molinos Agro, Pecom y Goyaique. Bueno, la pregunta es esta, ¿no? ¿Qué hay que hacer en la Argentina para que arranque? Digamos? Bueno, buen día a todos, un placer estar acá. La verdad que escuchando un poco toda la presentación, escuchándolo también la presentación que hizo Ricardo, el tema de la historia de Argentina, ¿no? y las oportunidades que hemos perdido y lo que el tren que ha pasado. Yo quería empezar primero diciendo, para nosotros y para nosotros como familia, Argentina es un país espectacular. O sea, creemos y creo personalmente que Argentina tiene un potencial enorme, tiene recursos naturales como para ser un país líder en la región y no lo estamos aprovechando. Entonces, eso la verdad que es algo que es recurrente, estamos en un círculo vicioso que no podemos salir de ese círculo. Y uno, desde el punto de vista nuestro como empresarios, a veces es desmotivante, ¿no? Pero de vuelta, uno pensando en el largo plazo y pensando el potencial que tiene la Argentina, yo creo que una de las cosas que le hace falta a nuestro país y que necesitamos ponerle foco y es algo clave, aparte de ser un país competitivo, abierto al mundo, tenemos que ser previsibles, ¿no? Buscar esa previsibilidad que hoy no la tenemos y que nos lleva por ahí a situaciones o coyunturas o crisis puntuales que empieza este círculo vicioso. Entonces, nosotros como país tenemos que empezar a buscar que el resto de los países, el resto del mundo nos crea. Y para eso tenemos que mirar en el largo plazo. O sea, tenemos que buscar marcos regulatorios que hoy no los tenemos. Hoy la visión de los marcos regulatorios son muy de corto plazo. Y esto lleva a que uno no pueda tomar o diseñar una estrategia para un negocio, para un sector, en el largo plazo, porque el tema de previsibilidad, por eso digo, es clave, porque uno por ahí, y lo ha nombrado en el primer panel, Martín, cuando decía, cuando llega la hora de hacer un presupuesto, bueno, nos agarramos la cabeza todos, ¿no? Porque es muy difícil saber qué va a pasar la semana que viene. Y es lo que pasa también, y le debe pasar a todos, cuando uno empieza a analizar un negocio nuevo. Uno por ahí toma una decisión y decir, bueno, voy a incursionar en un sector, voy a hacer un nuevo producto o voy a tomar una decisión de largo plazo y empieza a analizar el proyecto y generalmente tardan entre 1 año, 2 años mínimo desde que uno lo analiza hasta que lo lleva a la práctica. En ese año, en esos 2 años, la verdad que los escenarios cambian radicalmente. Entonces, lo que uno pensó al principio llega al momento de la implementación y el negocio es totalmente distinto. En nuestro caso, y por eso digo que, y empezaba con esto diciendo, bueno, la Argentina es un país espectacular, es un país que tiene una gente muy talentosa y mirándonos en el largo plazo, en algún momento tenemos que sacar la cabeza del agua y por eso nosotros seguimos tomando la decisión de seguir invirtiendo, seguir mirando el largo plazo, seguir poniendo foco en los negocios y en los sectores que nosotros pensamos que la Argentina tiene un diferencial, como es el agro, la energía, los alimentos. Pero todo eso necesita también que nuestro país tome conciencia de que tiene que hacer cosas estructurales y tiene que cambiar su visión a una visión de largo plazo. No es fácil, es un tema yo creo que cultural, donde lleva décadas, hasta el día de hoy no lo hemos podido hacer, yo todavía soy bastante joven y espero que ver a la Argentina en este escenario, donde pueda ser predecible, pueda ser competitiva, pueda estar insertada en el mundo. Pero son cosas que tenemos que ir trabajándolas. Y nosotros desde nuestro punto de vista, de nuestro rol como empresarios, tenemos que ayudar para que eso suceda también. No simplemente esperar que las cosas sucedan por magia, sino que también impulsarlas
ser creativos, ayudar a los gobiernos a que tomen las decisiones correctas para ir en este camino. Y eso es importante también, que la gente entienda y que se entienda cuando uno pide previsibilidad, cuando uno pide normas claras, cuando uno pide que haya una justicia también independiente, que haga cumplir la ley, cuando uno pide marcos regulatorios que vayan a largo plazo, uno no está pidiendo sacar el riesgo empresario que está innato en lo que uno hace, sino uno lo que quiere es un marco claro y transparente donde uno se pueda mover. Eso yo creo que es importantísimo y es algo que la Argentina tiene que ponerle foco, y es algo que yo creo que es fundamental para poder dar este primer paso de desarrollo hacia adelante. Vamos a escuchar ahora a María Luisa Maquiavelo. María Luisa Maquiavelo es licenciada en Administración de Empresas, es presidente de Droguerías del Sur, empresa líder en el sector dedicado a la distribución de medicamentos y productos de perfumería y farmacia. Bueno, un sector muy ligado, como muchos otros, y muy expuesto al tema de la innovación tecnológica. María Luisa. Bueno, buenos días y muchas gracias por invitarme a participar de este panel. Soy la única mujer en AEA. Me gustaría que en el futuro haya más mujeres participando, así no me siento tan sola. Para mí, uno de los temas más importantes que se ha hablado mucho y se ve que es algo que nos importa mucho a todos los empresarios acá, es el tema de la educación. Creo que en todas las empresas, y nosotros nos damos cuenta en nuestra empresa, que necesitamos jóvenes o gente que venga a trabajar, que tenga capacidad de trabajar en equipo, capacidad de poder tomar alguna decisión importante, que de a poco vayan aprendiendo cómo tienen que trabajar y qué es lo que se necesita en el mercado, y sobre todo no se vayan quedando y traten de aprender algo nuevo todo el tiempo. Yo he participado en los últimos tiempos en varios lugares que me han abierto mucho la cabeza y que me han hecho pensar mucho en la educación y qué podemos hacer para estar mejor nosotros. Yo siempre me interesa el futuro, entonces siempre he participado y he estado tratando de estar actualizada en todo lo que es innovación y tecnología, pero hace 3 años tuve la posibilidad de hacer un programa ejecutivo en Singularity, y realmente todo lo que vi ahí eran cosas temas que no estaban adentro de mi cabeza, como que podían pasar, y me estoy dando cuenta que han pasado 3 años nomás desde ese momento y que ya estamos trabajando y teniéndolos todos alrededor nuestro, muchas veces sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, lo que es inteligencia artificial, lo que es blockchain, lo que son las criptomonedas, todo lo que se está desarrollando para la salud en el futuro, cómo llevar los remedios, los medicamentos directamente a los tumores, por ejemplo, sin que lastimar nada, tomándose una pastilla. Es decir, hay muchos desarrollos que se han ido haciendo con todo esto. Entonces creo que esto de que Globant haya invertido en Singularity es una muy buena posibilidad, porque seguramente van a tener programas que van a poder traer acá los expertos y nos van a ayudar a todos a entender cómo viene el mundo y para dónde estamos yendo. Después participé en un viaje a Israel con un grupo de mujeres que se llama Pollera Pantalón, que estamos tratando de ver un poco el mundo solo mujeres juntas, sin tener alrededor muchas veces a los hombres, y que nos permite aproximarnos a un montón de cosas distintas que estamos viendo y que las estamos viendo desde el lado de la mujer. Estuvimos en Israel, que realmente es un país que apostó todo al desarrollo de la tecnología, que en las facultades, estuvimos en la Universidad de Tel Aviv y estuvimos en el Instituto Weizmann, tratan de apoyar y de desarrollar todo lo que se puede, todas las innovaciones que pueden ir apareciendo.
En el Instituto Weizmann, por ejemplo, le dan 7 años a un científico, son todos científicos, y durante estos 7 años le dan un sueldo, le dan lugar para vivir, por ejemplo, si es una mujer y tiene hijos, le dan una guardería, y a los 7 años le preguntan a ver cuál es lo que desarrolló y en qué está trabajando, y eso hace que trate de encontrar soluciones a todos sus temas y, por otro lado, termine, si lo que ha desarrollado se puede transformar en una patente, por ejemplo, le queda el derecho de la patente al Instituto Weizmann. Y después, también, cuanto más papeles o papers o documentos vayan presentando las distintas universidades y que se puedan transformar en patentes o en algo que sirva para el país, el gobierno les da cada vez más fondos para que puedan seguir trabajando y desarrollando. Esto lleva a que creo que me acuerdo bien, más o menos el 4% del PBI de Israel lo dedican a la educación. Entonces, creo que nos falta mucho, nos falta estar preparados, nos falta desarrollar distintos sistemas, pero tenemos que ir para adelante. Algo que vi en Israel y que realmente me llamó mucho la atención y que fue una de las cosas que más me impresionó, es un dispositivo que se puede poner en los anteojos y permite a la gente que no ve o que tiene disminución ocular por distintas patologías, poder leer, poder ver con quién está hablando. Tiene un auricular que se adapta al dispositivo y se pone, y con eso el dispositivo le cuenta a quién está viendo. Se carga primero una cantidad de datos y eso le permite a la persona que tiene problemas saber con quién está hablando, que creo que es algo que realmente facilita mucho la vida a estas personas que tienen estos problemas. Y después también este año estuve en Armenia. Armenia es un país que salió hace 20 años de la comunidad de la Unión Soviética y que ha decidido apostar a todos los jóvenes para desarrollar el país futuro, porque se dieron cuenta que no tenían nada y que necesitaban ver qué era lo que podían hacer, y bueno, entonces están desarrollando esto, y hay una fundación que se llama TUMO, que tiene una forma de enseñar a los chicos de 12 a 19 años. Cuando salen del colegio, van a la tarde a este lugar, hay lista de espera para ir, para que vean lo que es el entusiasmo que tiene todo el mundo por esto, y es gratuito, y aprenden a desarrollar programas, robótica, cine, todas clases de las tecnologías, y están los diseños de web, 3D, todas las últimas novedades que, además de complementar el colegio, les dan esto, que hace que los chicos salgan con una preparación mucho mejor y están muy entusiasmados, y todos los programas son de autoguía, es decir, son programas desarrollados con software que ellos tienen su PC y en el cual ven todo y van siguiendo todos los pasos hasta poder desarrollar algo que les interesa. Y esto hace también que las empresas que están cerca y que están, por ejemplo, en el mismo edificio, en el futuro vean cuáles son las personas que pueden trabajar con ellos y que pueden estar. Esto es en Yerevan, que es la capital de Armenia, pero ya se ha ido desparramando por toda Armenia y por varios lugares de Europa y Asia. Realmente es una propuesta totalmente innovadora que, cuando estábamos ahí, todas pensamos a ver de qué forma se podría llegar a traer a Argentina. Creo que si nos ponemos y pensamos, muchos de los que estamos acá sentados juntos, podemos pensar en que a lo mejor en el futuro podemos desarrollar algo parecido a eso, que nos haga que las jóvenes que se reciben sean jóvenes que estén preparados para estos trabajos que nosotros necesitamos. Gracias. Bueno, vamos ahora a Eduardo Costantini, licenciado en Economía UCA, máster en Arts and Quantitative Economics de la Universidad East Anglia de Inglaterra. Es un hombre de larga trayectoria
en el mercado financiero y en el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios. Actualmente es fundador, presidente y accionista principal de Consultatio Asset Management, Consultatio Real Estate, y sus operaciones se desarrollan en Argentina, Uruguay y Estados Unidos. Eduardo. Bueno, hola. Hola, ahí está. Bueno, muchas gracias a EA, muchas gracias Jaime por haberme invitado a participar en este panel. Bueno, efectivamente, yo no soy tan joven, tengo 72 años, sigo la vida de mi país desde hace más de 50 años, país a quien amo sin duda, nunca me iría de la Argentina. Y bueno, la experiencia que yo he vivido, que muchos de ustedes también han compartido, es que nuestro país es un país donde hay grandes desencuentros. O sea, el problema de la Argentina, ya lo has dicho, no es la falta de recursos naturales, sino es el manejo de las personas, de la sumatoria de las personas, sobre todo, por supuesto, las que ocupan cargos en lugares claves de distintos sectores, donde por un lado hay una subversión de valores atravesado por un grado de corrupción elevado que a veces tergiversa la agenda de gestión o la agenda política en favor de intereses personales. Y también a veces hay diferencias ideológicas fuertes, históricas. Últimamente, en los últimos años, se ha creado el nombre de la brecha, ¿no es cierto? La brecha que lo que hace es dividir, incluso a veces en una misma familia se crean enemistades producidas por este tema ideológico y que lleva a que la Argentina esté mirando continuamente esas peleas, esos antagonismos y no se pueda pensar como país, ¿no? Mirando en el largo plazo. Al mismo tiempo, digamos, poniendo como prioridad a la nación, al contrato social, y donde esa característica cultural, como dijeron, política, también está atravesada por la cultura de la distribución, del voluntarismo. O sea, somos un país que claramente nos falta hacer mayor esfuerzo, ser un país que ahorra más, que trabaja más. Ese exceso de gasto lo que hace es que cada 10, cada 15 años, cada 20 años, la Argentina nuevamente defaultee la deuda interna, la deuda externa, y entonces eso lleva, primero, el ser un país con exceso de gastos, lleva a la inflación. O sea, la inflación está basada en esa cultura de gastar de más, de ser distribucionista, y a su vez una crisis de confianza que casi es estructural. O sea, ya sabemos que no tenemos moneda. O sea, del año 91 a hoy, nuestro peso hoy vale el 1,5% de lo que valía el año 91. O sea, hemos pulverizado la moneda. El argentino es el primero que no cree en la Argentina, ¿no es cierto? Entonces ahorramos en el exterior. O sea, somos un caso casi surrealista, ¿no? Entonces se ahorra en el exterior. Por supuesto que no hay ahorro interno, el mercado de capitales, debido a la inflación, queda totalmente desarticulado. Y además la inflación también devela una falta de acuerdo de cómo se distribuye la renta nacional. Tal vez no se explicita cuál va a ser esa distribución y la inflación va creando esa lucha por la porción de torta que cada uno de los sectores puede lograr. Porque cuando hay una moneda estable, las variaciones de precios, de sueldos, son variaciones marginales que dependen del crecimiento, de la productividad de la economía. No depende de una inflación que casi es
una hiperinflación, ¿no es cierto? Entonces, me parece que cuando Jaime me dio los distintos temas, bueno, yo me concentré en el tema macroeconómico, que digo, depende de lo político, porque efectivamente lo macroeconómico incide en la vida de todos los argentinos de una manera bastante dramática. O sea, la política y la economía son agresores de la vida normal que tienen que tener las familias y que tienen que tener las empresas para tener, digamos, un ecosistema de crecimiento y de mejora de la productividad y de pensar en un mundo que está transformándose de una manera inusitada, de un avance tecnológico, de una innovación que es sorprendente y donde efectivamente la Argentina se tiene que mirar, como dice Cristiano, bueno, hacia dónde se va a orientar, cuáles son sus ventajas comparativas y cuál es la progresión hacia 20, 30, 40, 50 años, ¿no? Así que bueno, yo creo que es por eso que no terminamos de arrancar, ¿no? Ese desencuentro histórico que tenemos todos los argentinos. Estamos en la Argentina, la industria muy pegado a lo que pasa en Brasil, y Brasil a su vez se encerró, me parece. El micrófono, sí. La idea siempre fue del Mercosur, que además la industria automotriz no es exactamente integrada en el Mercosur, pero está integradísima con Brasil. Era construir una fuerte zona entre Brasil, Argentina y Paraguay, en Uruguay, la cosa que estuviera, para entrar hacia el resto del mundo. Eso es como se vio al principio el desafío de la industria. Y después empezaron varias cosas un poco de encierre del Mercosur, medio se olvidaron. En el sector automotor, yo hace más de 10 años estaba en Bruselas para firmar un acuerdo con Europa. Era solo para el sector automotor, pero era el 18% del universo del acuerdo con Europa. Entonces era un acuerdo importante. Llegué ahí y me encontré que Argentina y Brasil, por lo cual yo había ido y habíamos firmado la cosa una semana antes, habían cambiado de idea. Que por qué ir a competir con Europa, entrar en Europa. Entonces dije, bueno, acá siempre más raro. Después, me parece en el 2010 o 2011, no me acuerdo cuándo, Argentina y Brasil, prácticamente el mismo día, porque yo estaba en Brasil, dijeron, bueno, con México, que había libre comercio con México, empecemos a cerrar porque es demasiado competitivo México. Y ahí dije, pero ¿qué estamos haciendo? Especialmente Brasil, con su mercado interno tan grande, puede permitirse ciertos no competitividad, digamos, ciertos proteccionismo extremo por lo grande que es el mercado. Argentina queda totalmente colgada del pincel porque cuando Brasil de golpe empieza a comprar mucho menos autos de Argentina, toda la industria sufre, nosotros muchísimo, otras puede estar que vendían un poco menos a Brasil, pero la industria está fuertemente sufriendo esta situación en cual Brasil no sube. Si tuviéramos ya el acuerdo con Europa, tendríamos una fábrica que vende a todo el mundo. Otro país, el acuerdo también con Canadá, el acuerdo con Estados Unidos, se estaría vendiendo a todo el mundo y el hecho que Brasil compre un poco menos no es tan importante. Pero en esta situación es importantísimo. Si Brasil nos compre poco, la producción va abajo. Nosotros hemos llegado a tener uno de los más altos índices de contenido local con la última planta que hicimos ahora en Córdoba, la última inversión, súper moderna, súper sofisticada, con más del 50% de contenido local. Y en ese momento, con lo poco que estamos produciendo, nos está costando muchísimo mantener ese contenido local y ayudar a los autopartistas que creyeron en nosotros. Oye, el contenido local promedio de un auto argentino que es 40% y 60% importado.
Sí, en general sí, diría que 40%, de 40 a 50 somos nosotros y otra compañía que veo, y los otros están bastante abajo de eso. Ujú. Precompan, bueno, industria de la alimentación, dos caras que me parece que se cortan, ¿no? Una, la exportadora, granos, todo lo que está relacionado con vender alimentos al mundo, bien, el consumo interno, ¿cómo está? Mal. Sí, bueno, la verdad que nosotros tenemos ahí dos compañías, una que es Molinos Río, que es productos de consumo interno, y Molinos Agro, que es la exportadora. Hoy la verdad que sí, el sector no la está pasando de lo mejor, digamos, el consumo, yo no sé si ha bajado, sino que está cambiando, ¿no? De primeras marcas está yendo más a segundas y terceras marcas. La gente elige mucho más y selecciona mucho más qué comprar, cuándo comprar y cómo comprarlo. El consumidor está cambiando y está en la capacidad nuestra también ver y tener la capacidad para adaptarnos a eso, ¿no? Nosotros como compañía, como Molinos, estamos buscando y el año pasado y este año hemos invertido muy fuerte en dos plantas nuestras donde hemos aplicado tecnología tanto al almacén como a las líneas de producción. Y lo que uno busca ahí es justamente hacer productos mucho más accesibles para el público, para los consumidores, y también busca hacer productos más saludables, ¿no? La verdad que como yo creo que como sector es un momento no muy bueno, pero si uno hace las bases para cuando la Argentina se estabilice y empiece a crecer, bueno, la alimentación siempre es algo donde la Argentina tiene grandes capacidades. En el tema de Molinos Agro, que es la exportadora, ahí es también, nosotros estamos poniendo mucho foco en agregar valor. No simplemente exportar los granos, sino también hemos hecho mucha inversión fuerte en la planta nuestra de San Lorenzo, para que agregar valor y exportar productos con valor agregado. Y yo creo que eso a Argentina es lo que le tiene que poner foco, ¿no? En estos últimos tiempos hemos tenido, que es de público conocimiento, el tema de las retenciones, donde le ponen algunos productos sí, a otros productos no. Bueno, eso es lo que crea, y que yo hablaba al principio del tema de previsibilidad, lo que crea distorsiones dentro del negocio y uno no sabe dónde está parado. Entonces, sí. Es importante, por eso yo recalcaba mucho el tema de tener reglas claras y nosotros, pero igualmente seguimos invirtiendo y seguimos buscando esto de agregar valor. Argentina tiene que exportar productos con valor agregado, no tiene que primarizarse. Entonces, Perdón, creo que hoy fue Alfredo Coto que habló de que Argentina está en condiciones de darle de comer a 500 millones de personas o generar alimentos para 500 millones de personas. ¿Por qué no lo hacemos? Digo, si querés lo pensamos un ratito y después te lo pregunto. No, pero, o sea, es un tema donde, digo esto de tener reglas claras, un marco regulatorio claro. O sea, si no tenemos eso no podemos invertir. Argentina tiene las capacidades, por eso yo decía, somos un país donde tiene recursos naturales de sobra. Tenemos que saber usarlos, tenemos que saber aplicarlos y tenemos que primero darle de comer a nuestra gente, que hoy está pasando un momento difícil. Entonces, por eso cada vez nosotros aplicamos mayor tecnología e innovación para producir estos productos donde ayudemos a la gente a comer mejor, ¿no? Así que el tema de alimentos es un sector donde hoy no la está pasando bien, pero seguimos poniéndole foco y creemos que en el mediano, largo plazo es algo donde va a mejorar. También pasa con el tema de nuestras compañías de servicios de petróleo y gas, o con nuestra compañía donde está en el sector nuclear. Esta compañía, nosotros, que se llama Conoar, que está en el sector nuclear, bueno, Argentina es muy reconocida mundialmente por las capacidades que tiene en el tema nuclear. Y nosotros, de hecho, hemos hecho exportaciones a India de productos de alta tecnología que nos vienen a buscar directamente a Argentina. Entonces, eso también es algo que tenemos que potenciar, ¿no? Porque las capacidades las tenemos.
Y eso es algo que también lo tenemos que aplicar en el tema de petróleo y gas. Argentina tiene unas reservas muy fuertes. Hay que ponerle foco y de vuelta, hay que tener un panorama muy claro para poder invertir, poder aplicar tecnología, porque creo que ahí estamos un pasito atrás del resto del mundo, donde tenemos un gap grande que podemos hacerlo. Obviamente que hay que ir modificando otros aspectos, como es el tema laboral, que en el tema de petróleo y gas es un tema donde se han hecho algunos cambios y se han visto los resultados inmediatamente. Nada, yo creo que son sectores estratégicos para Argentina y creo que tienen una perspectiva grande, pero bueno, tenemos que ir poniendo el marco para poder explotarlo totalmente, ¿no? Bueno, María Luisa, un sector muy expuesto a cuestiones tan sensibles como son los medicamentos y con números en el último año que marcaron que la Argentina, también tuvo dificultades en ese sector. ¿Cómo es la perspectiva de mediano plazo en el rubro medicamentos? Bueno, a ver, Droguería del Sud es una empresa que, es nacional. Fue fundada por nuestro padre hace casi 70 años. Somos 4 mujeres accionistas y hemos trabajado en el rubro desde siempre. Hemos siempre estado listas para innovar. Nuestra empresa fue una de las primeras que tuvieron toma de pedidos con un call center en el 72. Después, hemos ido progresando. Hoy hace 20 años empezamos a tomar pedidos vía internet con e-commerce. Estamos tratando siempre de estar en lo último de la tecnología. El mercado de los medicamentos es un mercado bastante complicado porque a nadie le gusta ir a una farmacia a comprar algo porque normalmente es porque se siente mal y no está bien, entonces comprar el remedio siempre o el medicamento siempre hace sentirse peor a uno. Creo que estamos todos en el mundo, es uno de los temas más graves que hay, más grandes, es que la gente cada vez vive más tiempo y entonces los programas de jubilaciones y de salud en el mundo no están todos en general bastante deficitarios. Creo que el futuro de la medicina es dedicarse a prevenir enfermedades más que a curarlas. Me parece que eso es algo a lo que tienen que dedicarse todos los laboratorios y todos los laboratorios, sí, a buscar distintas soluciones para temas que hagan que se puedan prevenir las enfermedades y no tener que ir a curarlas, porque eso es muy caro para todo el sistema. Nosotros atendemos a 8.000 farmacias, tenemos 9 sucursales, vendemos un promedio de 800.000 unidades por día y entonces todo lo que es la tecnología y la innovación nos es muy importante. Tenemos varios proyectos en carpeta que con todos estos temas y toda esta situación que tiene el país nos están costando bastante llevar adelante, pero que esperamos, en un futuro poder arreglarlos y hacerlos. Estamos en todo lo que es, todo lo que es, como decía antes, todo lo que es el desarrollo de tecnología y uno de los últimos que hemos desarrollado es una aplicación que se llama GPS Pharma, que permite reservar medicamentos basados en nuestro stock y no en el stock de la farmacia. En realidad medicamentos todavía no, porque por regulaciones no se puede, pero todo lo que es artículos de perfumería, no sé, nebulizadores, cualquier cosa que se necesite, se puede reservar. El cliente, paciente va a retirarlo a la farmacia, en la farmacia lo paga, la farmacia lo factura, y entonces hemos logrado unir
todas las puntas en un sistema que es totalmente disruptivo para la cadena en este momento. La verdad es que no sé cómo va a seguir el mercado, está bastante complicado, hay problemas de pago, cada vez que el dólar sube nos complica mucho porque la materia prima para hacer los productos son todas importadas, entonces hay que pagar en dólares. Las industrias nacionales, nosotros tenemos un laboratorio, Temis-Lostaló, al cual nos damos cuenta que es muy difícil el precio que tendríamos que poner para poder pagar el dólar y tener una ganancia muchas veces es imposible de pagarse en el país. Entonces estamos siempre en una disyuntiva cómo vamos a seguir. Y también, bueno, hay bastante atraso en todo lo que es obras sociales, los pagos, entonces eso hace que también sea más difícil pensar cómo se sigue trabajando todos los días, pero nosotros apostamos siempre a Argentina y que, bueno, en algún momento vamos a salir adelante y nos vamos a poder estabilizar. Gracias. Gracias a usted. Constantini, bueno, crédito es confianza, el problema es que hay falta de confianza. ¿Cómo se logra desarrollar el mercado inmobiliario en este contexto de tanta falta de confianza? Claro, el mercado inmobiliario es sumamente elástico a las expectativas y a la confianza exactamente, e inversamente proporcional al dólar. O sea, por ejemplo, si uno toma del 11 al 15 con el cepo y el aumento sistemático del dólar hasta fin del 14, el mercado inmobiliario vendió muy poco, las ventas cayeron significativamente. Bueno, eso también se debe a que las compras están hechas básicamente de los ahorros de la familia, no del sueldo mensual. Es decir, ya dijimos, tenemos una economía con alta inflación, altas tasas nominales y donde no existe el crédito hipotecario. Ya dijimos, el mercado de capitales muy pequeño. Entonces, la propiedad no penetra en segmento de la población más amplio, ¿no? O sea, la pirámide poblacional no penetra hacia abajo y son pocos en proporción los que tienen acceso a la vivienda. Esa gente tiene el grado de libertad para diferir compras cuando tiene temor por la salud de la economía, la suerte del país. Hay una acumulación de reservas como ahora y hay una fuerte caída en ventas. Bueno, los últimos ciclos fue en el 15, el mercado comienza a recuperarse ante la expectativa del cambio de gobierno, el dólar empieza a bajar, y entonces después tenemos el 15, el 16 y el 17, que fueron años benévolos, y a partir del 18 y el 19 nuevamente una profunda caída. Es decir, es una industria, un sector muy cíclico. Y, por ejemplo, en el caso nuestro de Nordelta, que es un emprendimiento, es un formato diferente, es la propuesta de una ciudad que ya tiene 20 años, más de 40.000 personas. Ahí ya se superaron los $3.000 millones de inversión sin un solo dólar de crédito bancario. Yo creo que debe ser un caso único en el mundo con esta característica, ¿no? Y bueno, la estrategia nuestra, bueno, en este momento obviamente las ventas están muy bajas. La estrategia nuestra siempre fue no endeudarnos. Somos propietarios del 100% del activo. Nos fijamos mucho en la solvencia de la compañía porque, bueno, cuando hay una crisis lo que ocurre es que las ventas caen, como dije, muy fuertes, las tasas de interés suben, los bancos tratan de sacar las líneas a las empresas también por un problema de liquidez y se produce un efecto tenaza que es realmente muy serio. Bueno, nosotros tenemos una mirada de muy largo plazo y nos concentramos en aquellos proyectos que pensamos que puede ser una propuesta diferenciadora para ya sea las empresas o la familia, ya sea residencial en capital, o en el caso de Nordelta y puertos a las afueras de la capital federal, digamos, ¿no?
En este momento estamos muy concentrados, hemos hecho una compra de terrenos que superan los 200 millones de dólares. Fuimos el mayor comprador de tierras públicas en remates públicos y entonces venimos trabajando sobre el proyecto. O sea, tratamos en este momento, también en Nordelta y en Puertos, de mejorar el valor intrínseco de la propuesta, ¿no? Con el segundo centro urbano en Nordelta, con una zona de media densidad en Puertos, tratando de convertir la zona de la bahía de Puertos en un lugar de destino con distintas ofertas y también estar interpretando cuáles son los nuevos paradigmas del urbanismo, del hábitat, el mejoramiento de los valores de la sociedad en términos de la sustentabilidad de vida, los espacios verdes, recrear los espacios públicos, el concepto del walking community, donde cerca del barrio está el colegio, están los clubs, está la zona de media densidad, están los restaurantes, los centros médicos, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo este proyecto es un proyecto totalmente complejo porque uno va creando comunidad y con la comunidad surgen temas donde uno le tiene que dar lugar, en este caso de Nordelta 40.000 personas, donde también está atravesado por la grieta y aparece la cheta de Nordelta y el transporte público y las barreras, y entonces cómo tratar de tener un diálogo con el exterior, con la imagen que tiene Nordelta por la característica social de nuestro país. Y, o sea, muchas veces estamos sobre temas que no necesariamente producen más ventas, pero que mejoran la calidad de la ciudad, ¿no? También con la Fundación Nordelta, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, esa es nuestra vida hoy. Cristiano, ¿cuánta gente ocupan ustedes en el grupo? Y cuando van a tomar el tema de personal, el nivel de la calificación, ¿cómo se determina, digamos? ¿Hay personal capacitado para ingresar directamente a la industria automotriz? Me parece muy importante distinguir. A nivel obrero lo hacemos y viene capacitado, excelente talento, son excelentes los obreros acá. Tendremos 2.000 en FC Auto, pero también periféricamente llegamos a 4.000. Los niveles altos los elegimos muy atentamente y vienen de todos lados y hay personal muy preparado, especialmente Argentina es un país fierrero y le gustan ser metalmecánico, le gusta los fierros. Entonces hay gente muy capacitada y se toma cada día. No es que este sea un mejor momento, pero otros momentos se toma mucha gente. Bueno, pero hay un salto tecnológico que hace que el personal, hay un nivel de rotación de conocimiento. Eso es enorme, pero en general la educación se hace internamente. Se encuentran los mejores potenciales y ahí se hace una educación totalmente nueva, en totalmente nuevos sistemas tecnológicos, pero es interna esa educación, no viene de afuera. ¿Pero cuánta gente ocupan ustedes? Nosotros tenemos 10.000 personas. ¿En total? En total, entre todas las compañías. Y es un poco lo que hablaba Cristiano, el tema de la educación y lo que se hablaba antes es fundamental, ¿no? Porque cada vez se está tendiendo más al uso de la tecnología y se necesita gente con mayores capacidades. Entonces ahí es importante y nosotros también como grupo y como tenemos la Fundación Pérez Compán trabaja mucho con universidades y con distintas lugares de educación para ponerle foco ahí, ¿no? Donde creemos que hay un gap y junto con políticas públicas hay que ayudar para que ese gap se vaya cerrando y es algo que también es fundamental para que Argentina crezca, ¿no? Cada vez más se necesita mano de obra calificada y eso no va a ir cambiando, o sea, cada vez va a ir empeorando. ¿Está la mano de obra calificada? En algunos lugares sí, en otros no. O sea, en el negocio, digamos, de petróleo y gas, a veces nos faltan ingenieros. O sea, si Vaca Muerta explota y realmente se empieza
a invertir y empieza a crecer a un ritmo acelerado, bueno, va a haber un problema de que no va a haber ingenieros. En esos sectores donde hay mano de obra más calificada, a veces es complejo, ¿no? María Luisa, ¿qué pasa en los laboratorios? Cantidad de gente que ocupan y si en la Argentina hay gente capacitada para esto. Bueno, nosotros entre la droguería y el laboratorio Temis Los Taló tenemos 1.700 personas más o menos, de las cuales 1.250 trabajan en la droguería. Hay dos sectores bastante diferenciados. Todo lo que es producción en la droguería es un trabajo bastante repetitivo porque es guardar los medicamentos que recibimos en pallets y transformarlos en unidades. Entonces es un trabajo que es bastante repetitivo porque las farmacias piden de a uno, de a dos, de acuerdo a lo que vendieron y necesitan. En todo lo que es el desarrollo de compras, de ventas, de todo digamos, lo que es el core business, eso nos está costando más conseguir gente que tenga, como decía antes, capacidad de adaptarse a todos los cambios, porque siempre estamos teniendo distintas alternativas de venta, entonces eso hace que tengan que adaptarse, que sepan manejar bien los distintos sistemas de computación o de sistemas, y que hace que necesitemos gente más preparada. Nosotros, por otro lado, apostamos a todo lo que es la educación, entonces hacemos permanentemente, tenemos a la gente rotando y haciendo cursos, tanto de la Cámara de Comercio, online o presenciales, es decir, tratamos de que siempre estén actualizados. En el laboratorio también hay trabajos que son más repetitivos y también hay trabajos que requieren personal más especializado y a veces también nos cuesta encontrar, porque como estuvimos hablando desde que empezó la reunión de educación, creo que nos falta eso, que la gente aprenda más y sobre todo que tenga ganas de trabajar, porque es uno de los temas que yo veo más grave que nos está trayendo esta crisis, que hace que la gente piense, ¿para qué voy a trabajar? Me puedo quedar en mi casa y no trabajo. Bueno, Constantini, cantidad de gente que ocupan y cómo está el tema de la construcción en términos de capacitación, que bueno, es un sector que tiene nueva tecnología también muy fuerte, ¿no? Bueno, en Nordelta trabajan más de 8.000 personas, hay 400 casas construyéndose, tenemos 5 colegios, 3 de ellos tienen un campus de 10 hectáreas cada uno, o sea que a nivel primario y secundario es el centro educativo con mayor cantidad de tierra, más de 800 alumnos por colegio, trabajan 1.000 personas. Y en el caso de Portos trabajan más de 3.000 personas, hay 300 casas construyéndose. Vemos en el margen una disminución de los permisos constructivos, aunque también lo que va a ocurrir es que el costo en dólares tiene una significativa disminución, ¿no? Entonces las familias también aprovechan para la construcción. Hay algunos que retienen los dólares por temor y hay otros que por necesidades familiares se lanzan con esos dólares a construir sus casas. En el caso de, claro, en los últimos 20 años uno ve un cambio primero en la arquitectura de la casa y en los materiales constructivos. Esto se ve en Nordelta con los barrios nuevos y en Portos, que es una ciudad más joven, se ve con mayor profundidad. Más del 20% de las casas de Portos se construye en seco y hay un mayor uso de la energía solar. Tenemos un sistema de premios de clasificación de acuerdo a la sustentabilidad de la casa, el tratamiento del agua, el reciclamiento del agua, la energía solar y otros parámetros. Y después también estamos trabajando con una aplicación donde
cualquier propietario puede acceder a reservas de restaurantes, de cancha de tenis, puede pagar los restaurantes, puede tener una billetera virtual. Hemos hecho acuerdo con el Banco Itaú. El pago a las expensas, la asociación vecinal también utiliza esa misma aplicación, facilita también el ingreso de las visitas, ¿no? O sea, toda la parte de tecnología que también se ve en la nueva sala de monitoreo, todo el manejo de seguridad, donde hace 20 años una barrera era suficiente, hoy el crecimiento de la ciudad, por un lado, va pidiendo la flexibilización de la barrera y por otro lado, debido a la complejidad de los delitos, uno tiene que manejarse con otro tipo de herramientas de seguridad, ¿no es cierto? No es solamente una barrera. Así que bueno, son como que en distintos campos, como había dicho antes, nosotros tratamos de ser lo más permeable posible a la innovación, a los nuevos conceptos arquitectónicos, a los nuevos conceptos de sustentabilidad. En Portos, por ejemplo, toda la forestación se hace con plantas autóctonas, tenemos un cordón orgánico en los 5 kilómetros que bordea el Luján, la profundidad del lago, tenemos un departamento y una auditoría de sustentabilidad dentro de puertos, ¿no es cierto? Las paradas de colectivos tienen su energía solar también, también el tratamiento de las cosas que parecen no relevantes, pero por ejemplo el tratamiento de las calzadas, el corrugado de las calles que hace donde el peatonal tenga más jerarquía y la bicicleta tenga más jerarquía frente al automóvil, ¿no? Y ya había dicho antes, bueno, tenemos un proyecto de arte, o sea, queremos dar cuenta de la escala de la ciudad a través de un proyecto de obras de escultura de 3 dimensiones implantadas en distintos lugares a través de áreas de cientos de hectáreas que da cuenta de un proyecto integral y de una ciudad, no de un barrio individual. Bueno, estamos esperando al presidente de la Nación que está viniendo por aquí. Si hubiese que definir el problema central del costo argentino, ¿es impositivo, es de regulaciones? De todo, seguramente impositivo es enorme. Regulaciones más bien para las pymes, más que para grandes empresas que tienen contratos internacionales y más o menos se aplican. Seguramente para exportar el problema impositivo es enorme y el costo laboral, ya lo vimos, es tremendo el gasto impositivo en la cuestión laboral. En el caso de la alimentación, ¿es un tema impositivo esto de que los alimentos, bueno, pareciera que en la Argentina todo tiene un componente positivo del orden del 50%? Sí. La carga impositiva es enorme en el tema alimentos y sobre todo cuando uno mira impuestos particulares que ponen los municipios, las provincias, la nación, entonces uno va sumando y la verdad que la carga que tiene un producto, como decía en su momento, supera el 40%, ¿no? Entonces, la verdad que ese es un punto que hay que ponerle foco y la carga en general tributaria que tiene Argentina es enorme y uno no ve tampoco mucha claridad en eso, ¿no? ¿Pasa lo mismo en el tema de medicamentos, Melissa? Sí, a ver, nosotros tenemos varios impuestos dando vueltas por todos lados. Uno de los más importantes es el tema de ingresos brutos, que aunque en la droguería que estamos en todo el país tenemos el convenio multilateral, cuando hace 2 años, 1 año y medio, bajaron en algunos lugares los ingresos brutos para la industria, las provincias rápidamente los trasladaron a todo lo que es comercio, entonces hizo que nos subieran muchísimo todos los costos de repente. Hemos discutido bastante con varias provincias, en algunas hemos podido solucionarlo, pero en muchos lugares nos llevaron el impuesto del 2% al 5%,
que es un número totalmente inmanejable. También tenemos el tema que nos hemos peleado bastante con los distintos municipios, porque habían muchos de ellos, sobre todo en Entre Ríos, en Santa Fe y en otros lugares, decidieron que por usar las calles para repartir los remedios a las farmacias teníamos que pagarles un extra. Entonces, bueno, todo esto se judicializó, se transformó en un tema que nos ha costado bastante en honorarios y en tasas y demás, pero bueno, por suerte se ha demostrado que no hay que pagarlo, pero cada tanto aparecen de nuevo y quieren cobrarlo. Eduardo, la última. Siempre Ricardo Arriazu dice que los argentinos, como unidad de cuenta, en la cabeza tenemos el dólar, ¿no? Recién te hablaba del tema de que bajó sensiblemente el costo de construir en términos de dólares. Los argentinos que han juntado tantos dólares durante tanto tiempo, ¿en algún momento derrama eso sobre el tema inmobiliario? Y sí, sin duda. Cuando las expectativas mejoran, todas las demoras en las ventas que hubieron en el periodo anterior se manifiestan rápidamente. Y lo mismo, digamos, la disminución del costo, como ya dije antes, el costo de construcción produce a nivel familiar, no tanto desarrollador, que se inicien más casas. Pero las expectativas son fundamentales porque si hay mucho temor, la gente actúa de una manera irracional, ¿no? Como está ocurriendo ahora, claramente, con los distintos mercados, ¿no? Bueno, les agradecemos muchísimo su participación y en unos minutos va a estar el presidente de la Nación de Argentina.